Hace poco, en el consultorio, entró una mujer de 62 años. Se sentó despacio, como si cada movimiento llevara una historia encima, y apenas cerró la puerta, dijo algo que me quedó grabado. Ann, a esta edad, ya no debería dolerme tanto lo que me hacen. No lo dijo con enojo, ni con reproche, lo dijo con cansancio, con ese cansancio emocional que solo aparece después de décadas de sostener cosas que no se dicen, vínculos que pesan, silencios que hieren, lo que ella no sabía menos, y lo que muy pocas personas comprenden, es que después de los 60, el daño emocional no duele menos, duele más porque hay más historia detrás, duele más porque hay menos energía para tolerar injusticias, duele más porque la vida ya enseñó demasiadas lecciones como para seguir repitiendo las mismas. Duele más porque el alma en la madurez se vuelve más honesta con lo que siente y menos dispuesta a soportar lo que la rompe. Y esto es algo que casi nadie habla. El dolor emocional tardío tiene una profundidad distinta. No viene solo del hecho presente, viene de la acumulación de heridas no atendidas, de duelos no cerrados, de vínculos que se sostuvieron por costumbre y no por bienestar en la mujer. Me dijo, me lastima lo que me dicen, pero me lastima más que pensé que a esta edad ya estaría en paz. Y detrás de esa frase había una verdad universal. En la adultez mayor, el dolor es una mezcla entre lo que pasa hoy y lo que ya no querés volver a vivir. Porque si a veces no duele lo que pasó, duele todo lo que ya no querés volver a vivir. Ese es el daño silencioso que nadie nombra. Ese es el punto donde la herida no es nueva, pero la capacidad de sostenerla ya está agotada. Ese es el comienzo del tema que vamos a explorar hoy. Cómo, después de los 60, ciertos vínculos pueden afectar más de lo que imaginamos, y ese reconocimiento nos lleva naturalmente a mirar lo que se esconde debajo. La vulnerabilidad emocional que aparece en la adultez y que pocos se animan a aceptar, con el paso de los años. Algo cambia en la vida emocional que nadie prepara del todo. Desde afuera pareciera que una persona de más de 60 tiene una fortaleza natural, una historia rica, una madurez que le da estabilidad, pero por dentro ocurre lo contrario. A la vulnerabilidad aumentan después de los 60. Suelen aparecer pérdidas importantes, a la muerte de seres queridos, el nido vacío, jubilación, separación, cambios corporales que afectan la autoestima, amistades que se diluyen, roles sociales que se transforman. Todo esto produce una sensibilidad afectiva mucho más grande de la que se reconoce públicamente. Hay un contraste poderoso, fuerza aparente versus fragilidad interna. Desde afuera, los demás piensan que ya viviste demasiado como para que algo te afecte. Pero justo por haber vivido tanto, ciertos gestos, palabras o indiferencias golpean más fuerte. Aquí entra en juego un concepto clave, la resonancia límbica. El sistema emocional, con los años, se vuelve más receptivo a recuerdos, pérdidas y viejas heridas. Una frase hiriente hoy puede activar una herida que se abrió hace 30 o 40 años. No porque seas débil, sino porque la memoria emocional se vuelve más fina, más consciente, más inevitable. Hace poco, una mujer de 67 años me dijo en sesión, ya no tengo fuerza para aguantar lo que antes soportaba sin pensarlo. Y no era resignación. Era lucidez, era la comprensión de que el cuerpo emocional pierde tolerancia al dolor acumulado. La soledad, real o percibida, también profundiza esta vulnerabilidad. Cuando los círculos se achican, cuando hay menos gente en quien apoyarse, cada vínculo que queda adquiere más peso emocional, más dependencia, más expectativa, más impacto. Por eso, después de los 60, ciertas personas pueden dañarte más no porque hagan algo nuevo, sino porque ocupan lugares sensibles, vacantes, esenciales en tu vida emocional, y esto nos lleva a un punto crucial.
¿Quiénes son esas personas que, sin darse cuenta, o a veces con intención, ejercen un poder emocional desmedido sobre vos? Hacia eso, vamos ahora, hay un tipo de daño que no grita, no insulta, no golpea, pero duele como si lo hiciera. Es el daño de la invalidación emocional, ese desprecio encubierto que muchas personas ejercen sin siquiera darse cuenta o sin querer asumirlo. Después de los 60, este tipo de maltrato se vuelve especialmente hiriente, porque suele venir de lugares muy cercanos a hijos, parejas, hermanos, amigos de toda la vida, en frases como «Eso no es para tanto», «Exagerás, a tu edad ya deberías saber cómo manejarlo», son pavadas. «Ya viviste suficiente para no llorar por eso». Lo dicen como si te estuvieran enseñando fortaleza, pero en realidad te están diciendo lo que sentís no importa. Y cuando alguien que ocupa un espacio afectivo importante minimiza tu experiencia, el impacto psicológico es devastador, porque te empuja a dudar de tu percepción, a creer débil, a callar lo que necesitas decir, a esconder tu dolor para no molestar a muchas personas mayores. Me cuentan en el consultorio que ya no expresan lo que sienten porque los tratan como si fueran exagerados o dramáticos. Y eso no solo duele, erosiona la dignidad emocional. Quiero dejarte una frase que resume esto con claridad. La herida no se mide en años, se mide en intensidad. No importa si tenés 20, 40 o 70, lo que duele, la edad no anestesia el corazón. La experiencia no elimina la sensibilidad. Cuando alguien minimiza tu dolor, lo que hace es agrandarlo, porque además del hecho en sí, te deja sola con la carga de creer que no deberías sentir lo que sentís. Aquí, esa vulnerabilidad, ese hueco emocional que se abre cuando tu dolor es ignorado. Es exactamente lo que ciertas personas utilizan para ejercer otro tipo de daño más profundo, la manipulación sutil. Hacia eso, vamos ahora. Hay formas de manipulación que no vienen envueltas en gritos ni en violencia explícita. Vienen envueltas en sonrisas, en favores, en frases tiernas que parecen afecto, pero que esconden una deuda emocional. Son vínculos donde el cariño no es un regalo, sino una moneda de intercambio. Este tipo de manipulación es especialmente común después de los 60, cuando la persona mayor necesita más compañía, más apoyo, más atención. Y algunos familiares, parejas, incluso amigos, usan esa necesidad para ejercer poder. Hace poco, en una sesión, una mujer me dijo: «A mi hijo es muy cariñoso conmigo, pero cuando no hago lo que él quiere, me deja de hablar por días». Ese es el ejemplo perfecto. Un buen trato que depende de obedecer. Un afecto condicionado. Una ternura que tiene precio en el daño está en lo sutil, en pequeñas frases como «con todo lo que hago por vos, yo que te cuido, y así me pagás. Si no fuera por mí, estarías sola, deberías estar agradecida». Son palabras que parecen preocupación, pero que empujan culpa, dependencia y sumisión. Aquí entra el concepto psicológico de refuerzo intermitente. Esa dinámica donde recibís cariño un día, distancia al siguiente, luego un gesto amoroso, luego una amenaza emocional. Esa irregularidad genera una especie de adicción afectiva, porque siempre estás esperando el próximo momento amable. Y para conseguirlo, terminás cediendo más de lo que querés. El contraste es claro: un cuidado genuino versus cuidado interesado. El cuidado genuino acompaña sin exigir. El interesado te sostiene solo si haces lo que el otro necesita. El problema es que, con los años, este tipo de manipulación duele más, porque toca lugares vulnerables. El miedo a la soledad
el deseo de sentirse útil, la necesidad de sentir que todavía importás. Y cuando el cariño se vuelve una herramienta de control, muchas personas confunden la manipulación con amor. Esa confusión abre la puerta a un perfil emocional que suele aparecer en estas dinámicas familiares y de pareja tardías. El narcisismo disfrazado de preocupación. Hacia ahí. Vamos ahora. Hay un fenómeno del que casi no se habla, pero aparece con mucha frecuencia en la adultez mayor. Han personas que, con los años, se vuelven más controladoras, más críticas y más invasivas emocionalmente. Y lo más confuso es que lo hacen bajo un disfraz que parece noble, la preocupación. En el consultorio, escucho frases como, lo controlo porque me preocupo. Le digo cómo debe hacer las cosas para que no se equivoque. Si no lo acompaño, no sé qué podría pasar. Pero detrás de esa aparente protección, muchas veces hay algo distinto. Un narcisismo tardío que busca mantener poder y relevancia cuando la vida ya no ofrece los mismos roles de antes. Hace poco trabajé con una mujer de 64 años que describía a su pareja como muy atento, pero cuando profundizamos, lo que aparecía era otra cosa. Él controlaba sus horarios, revisaba su medicación, criticaba sus salidas, decidía con quién debía hablar y con quién no. Si ella decía algo que no le agradaba, él respondía, lo hago por tu bien. Pero ella se sentía más pequeña cada día. En ese tipo de preocupación no cuida, encarcela, no acompaña, invade, no sostiene, dominan. Y cuando el amor se mezcla con control, aparece un mecanismo psicológico llamado apego invertido. A la persona controlada empieza a depender emocionalmente de quien la controla, porque siente o le hacen sentir que sin ese cuidado no podrá funcionar. Decidir o vivir en paz. De esa mezcla nace una confusión profunda, creer que te aman, cuando en realidad te administran. Por eso, quiero dejarte esta frase con claridad absoluta. No es preocupación, es control disfrazado de amor. Y lo más doloroso es que ese control emocional suele venir acompañado de otro mecanismo aún más silencioso, la proyección. Cuando la otra persona descarga en vos sus propios miedos, frustraciones y heridas no resueltas. Territorio. Entramos ahora a la proyección. Es uno de los mecanismos psicológicos más antiguos y más inconscientes. Consiste en atribuirle a otro aquello que uno no puede o no quiere reconocer en sí mismo. Miedo, culpa, frustración, enojo, inseguridad. Y en la adultez mayor, este fenómeno se vuelve más frecuente y más dañino. ¿Por qué? Porque a esa edad se acumulan duelos no elaborados, oportunidades perdidas, errores que duelen, decisiones que pesan, frustraciones que nunca se hablaron. Y cuando esas emociones no encuentran salida, buscan un recipiente cercano. Muchas veces, ese recipiente sos vos. Hace unos meses, una mujer me contó algo que resume este dolor con exactitud. Su madre, de 81 años, le repetía constantemente, ambos, no lograste nada importante en la vida, igual que yo. Pero cuando analizamos la frase, entendimos lo obvio. No se lo decía a ella, se lo decía a sí misma. Era su propio sentimiento de fracaso, proyectado sobre su hija. La Hayami de yo. Cada vez que me critica, siento que cargo una vida que no es mía. Y eso es exactamente la proyección. Hacerte cargar heridas que pertenecen a otro. Esta dinámica duele más después de los 60, porque la vulnerabilidad emocional está más expuesta. Las personas a esa edad buscan paz, reconocimiento, compañía, sentido. Entonces, cuando te proyectan culpas ajenas, la herida entra más hondo, porque no tenés la misma energía para defenderte, y porque el vínculo suele ser tan antiguo, madre, padre, hermano, pareja, que te toca en capas muy profundas. Aquí aparece un contraste crucial en responsabilidad afectiva
versus carga emocional. La responsabilidad afectiva implica que cada uno se hace cargo de sus emociones. La carga emocional, en cambio, te obliga a sostener lo que no te corresponde. Y cuando durante años te hacen responsable de heridas ajenas, sucede algo peligroso en empezar a abandonar tus propias necesidades, tus límites, tu voz interior. Comienza un proceso silencioso, pero devastador, llamado autoabandono emocional. Hashia is territorio, donjichi dejas a vos misma para sostener a otros. Vamos ahora an. El autoabandono no aparece de golpe. Llega despacio, casi siempre disfrazado de comprensión, de paciencia, de no quiero problemas. Y después de los 60, cuando la soledad pesa más y los vínculos parecen más escasos, muchas personas empiezan a ceder más de lo que su alma realmente puede tolerar. Es un mecanismo silencioso ancedes, para no perder, callás para no discutir, aceptás para no quedarte solo, aguantás para sentir que todavía perteneces a algo, aunque ese algo te esté lastimando. Hace poco, una mujer de 71 años me dijo en sesión: prefiero que me hablen mal antes que no me hable nadie. Esa frase me atravesó, no porque ella fuera débil, sino porque mostraba el nivel de miedo emocional que puede acumularse con los años. Un miedo que hace que tolere humillaciones, críticas, exigencias, silencios crueles, solo para no perder el último vínculo que le queda. Pero acá hay una verdad que duele. Sí, pero libera el miedo a quedarte solo. Te hace permitir cosas que tu alma ya no tolera. Ese es el núcleo del autoabandono. No es falta de amor propio. Es exceso de miedo. Miedo a la ausencia. Miedo al vacío. Miedo a la muerte emocional de sentirse sin nadie. Pero también aparece algo más. Un cansancio profundo. El cuerpo ya no quiere sostener más injusticias. La mente ya no puede tolerar más silencios. Y el corazón, pese al miedo, sabe que así no se puede seguir. Cansancio suele ser la puerta de entrada a algo fundamental, el despertar emocional. Ese instante en el que por primera vez en mucho tiempo surge la pregunta correcta. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Y esa pregunta abre el camino hacia una verdad difícil, pero necesaria. El daño a cierta edad entra más hondo, y por eso los límites se vuelven urgentes hacia ese punto. Vamos ahora a... Hay una verdad incómoda que casi nadie se anima a decir, pero todas las personas mayores sienten en silencio a cierta edad. El daño emocional entra más hondo no porque seas más frágil, sino porque ya viviste demasiado. La psique madura pierde flexibilidad frente al maltrato por una razón simple pero poderosa: el cansancio emocional acumulado. No es lo mismo tolerar una injusticia a los 20 que a los 60. A los 20 todavía hay impulso, hay defensa, hay proyección de futuro. A los 60 lo que hay es memoria, duelos, cicatrices y una necesidad profunda de paz. Ese contraste es clave. Resistencia pasada versus vulnerabilidad presente. Con el tiempo, la vida va quitando capas de protección. Las pérdidas, muertes, separaciones, distancias familiares, amistades que se disuelven, dejan un territorio emocional más expuesto, y cada nuevo golpe ya no cae sobre una superficie fresca. Cae sobre una herida que viene de lejos. Además, la mente madura se vuelve más consciente. Ya no se puede negar lo que duele, ni esconder lo que lastima, ni justificar lo injustificable. Por eso, el impacto emocional es mayor porque se siente más claro, más directo, más sincero. Hace poco, un hombre de 68 años me dijo: antes me recuperaba de cualquier cosa. Ahora cualquier comentario me atraviesa distinto. No era debilidad, era honestidad emocional. Con los años, el alma deja de tener energía para batallas inútiles.
Y aunque esta verdad pueda parecer dura, también es la puerta de entrada a algo profundamente esperanzador, en la sanación tardía, esa capacidad de reparar, protegerse y elegir vínculos más sanos, con una lucidez que solo los años dan, porque si el daño entra más hondo, la curación también puede llegar más limpia, más definitiva, más consciente hacia ese proceso de reparación y fortalecimiento interior. Vamos ahora, hay algo profundamente liberador en comprender que la sanación no tiene fecha de vencimiento, que no importa cuántos años tengas, siempre existe la posibilidad y el derecho de empezar a cuidarte de una manera distinta. La vida no cierra la puerta a la reparación emocional después de los 60 años. Al contrario, a muchas veces, es precisamente en esta etapa cuando aparece la lucidez necesaria para hacerlo. La sanación tardía tiene 3 pilares fundamentales en reparación interna: límites nuevos y reconfiguración de vínculos. La reparación interna sucede cuando por fin reconoces qué cosas te dolieron, qué cargas nunca fueron tuyas, y que hace unos meses, un hombre de 67 años me contó con una mezcla de orgullo y sorpresa: por primera vez en mi vida le dije a mi hijo que no voy a tolerar que me hable mal. Había tardado décadas en poner ese límite, pero cuando lo hizo, algo cambió adentro suyo. Se sintió digno, se sintió adulto, se sintió vivo, porque los límites no son paredes, son puertas que elegís cerrar, para que tu paz no vuelva a escaparse. Luego está la reconfiguración de vínculos, ese proceso en el que empezás a relacionarte desde un lugar distinto, más consciente, más equilibrado. No necesitas cortar con todos. A veces basta con mover un vínculo unos centímetros para que deje de lastimar. Otras veces necesitas alejamiento y en algunos casos, sorprendentemente, la otra persona cambia cuando vos cambias tu posición. Lo central es esto: la dignidad emocional no expira. Nunca es tarde para decir esto: no, hasta acá. Yo también importo. Quiero que esta frase te acompañe como un recordatorio firme y suave a la vez. Nunca es tarde para dejar de permitir lo que te rompe. Y esa verdad es la que abre el camino hacia el cierre de este viaje la decisión consciente de elegir paz. Incluso, y especialmente, después de los 60, llegamos al final de este recorrido. Y antes de cerrar, quiero invitarte a respirar hondo y a permitir que todo lo que hablamos hoy se asiente en tu corazón con suavidad, porque la verdad más importante de este viaje no es sobre el daño, ni sobre quienes te lastimaron, ni sobre lo que ya pasó. La verdad más importante es sobre vos, sobre tu dignidad, sobre tu derecho a estar en paz después de los 60. La vida cambia de ritmo. Ya no hay tiempo para batallas que no construyen, para discusiones eternas, para vínculos que exigen más de lo que ofrecen, para lealtades que te cuestan la tranquilidad. En esta etapa, cada minuto de serenidad vale oro, vale salud, vale futuro emocional. Por eso, la paz interna deja de ser un lujo y se convierte en una necesidad. Y aparece una certeza que quizá nunca te permitiste sentir tan claramente. Mereces un entorno que no te desgaste. Mereces palabras que no humillen, compañía que no condicione, vínculos que no te manipulen bajo la excusa del cariño. Muchas personas llegan a esta edad creyendo que ya así es la vida, que no tiene sentido cambiar, que lo que no se resolvió antes ya no se resolverá. Pero la experiencia muestra otra cosa. Las transformaciones más profundas suelen ocurrir justamente